Mi nombre es Juan Ignacio Marrón, fundador de Inversores Institucionales, el canal en el que analizamos los mercados financieros desde una perspectiva 100% cuantitativa. Si eres un inversor que cree que hay vida más allá del análisis fundamental y del análisis técnico, este canal sin duda es para ti. En este vídeo lo que vamos a hacer es una revisión del último informe de seguimiento semanal en el que, además, dada la situación tan especial en la que se encuentra la economía americana en estos momentos, vamos a hacer un repaso muy exhaustivo de muchos indicadores relacionados con el crecimiento, si vamos a una recesión, cuál es la actividad productiva, el consumo, cuál es la evolución de la inflación, qué podemos esperar de ella, e incluso desde el punto de vista del crédito. Por último, lo que vamos a hacer es una actualización de los niveles institucionales, la metodología nuestra que hemos desarrollado para analizar la situación en la que se encuentran 14 de los principales activos más importantes que cualquier inversor debe tener en cuenta antes de tomar cualquier tipo de decisión. Tenemos delante el informe de seguimiento semanal que publicamos todos los sábados, de forma gratuita y que además podéis descargar pinchando en el link, en el mensaje anclado que hay justo debajo del vídeo. Lo que vamos a ver es que precisamente durante esta última semana, de nuevo, nos encontramos con flujos netos de efectivo que en este caso son de entrada en la renta variable americana, de 3.304 millones de dólares, lo que nos deja un saldo en el conjunto del 2023 de salidas netas de 183.658 millones de dólares. Son salidas muy relevantes. Estamos viendo que no ha dejado de salir prácticamente dinero durante todo este periodo. El gráfico se remonta al 1 de enero del 2022, mientras que en el caso de los bonos, pues podéis ver que desde finales del 2022 efectivamente ha habido una entrada bastante considerable de 46.000, prácticamente 47.000 millones de dólares, lo cual deja pues una situación bastante distinta de la que nos encontramos en la renta variable americana. Por lo tanto, debemos prestar atención y de hecho la semana pasada publicábamos un artículo en Investing donde decíamos que efectivamente las dinámicas de los flujos netos de efectivo y de los índices bursátiles es algo que debemos conocer y que debemos manejar con soltura para tratar de evitar de esa manera riesgos habituales a la manera de entender en la situación en la que nos encontramos. Si estamos ya en un mercado alcista, si estamos al final de un mercado bajista, si estamos al final de un mercado alcista, todas esas son las cuestiones que probablemente los flujos netos de efectivo nos ayudan al menos a analizar de una perspectiva cuantitativa y de una forma totalmente distinta a la que nos encontramos habitualmente. Muy bien, lo que estamos viendo también desde un punto de vista de la situación de la fuerza relativa tendencial del S&P 500 es que hemos repetido respecto de la última semana, repetimos FRT en más 39 y también el porcentaje de sectores que tienen tendencia positiva, que repite en el 73%. Sabéis que en semanas anteriores decíamos que tenemos una posición abierta en el S&P 500 desde el 24 de marzo, cuando cotizaba en 3.971, una posición larga en el S&P 500 esperando que se produjera una subida. ¿Eso por qué lo hicimos? Bueno, pues porque en ese momento, si veis en el gráfico, cotizaba solo el 9% de los sectores tenían tendencia alcista y además la FRT pasó en ese momento a hacer una lectura mayor que la anterior, por lo tanto mejoró su lectura respecto de la semana anterior. Bueno, esas son las dos condiciones que le exigíamos para abrir una posición larga en el S&P 500. Bueno, pues sigue una semana más abierta esta posición en la medida en que no se ha producido un deterioro en la FRT ni tampoco se ha dado una señal de venta de apertura de cortos en el S&P 500, por lo tanto mantenemos una semana más esta posición. Ahora mismo tenemos una rentabilidad bruta del 4,1% y desde el 5 de noviembre de 2021, cuando comenzamos a aplicar esta metodología sobre el S&P 500, llevamos una rentabilidad acumulada en términos brutos del 30,4%.
¿Qué vamos a necesitar para que se produzca una señal de venta? Bueno, pues primero que el porcentaje de sectores del S&P 500 con tendencia alcista sea superior al 90%, es decir, que prácticamente todas las compañías y todos los sectores se hayan sumado ya a una tendencia positiva. Y en segundo lugar, que se produzca un deterioro en la FRT. ¿La FRT qué es? Algunos preguntaréis. Bueno, pues la FRT es un indicador que hemos creado nosotros y que lo que hace es comparar la evolución de cualquier activo, en este caso el S&P 500, contra una cartera de activos que suelen actuar como refugio, es decir, a donde suele ir el dinero cuando las cosas se ponen feas. Ahí estamos hablando de bonos, ahí estamos hablando de algunas materias primas, estamos hablando de ciertas divisas y por lo tanto nos da una idea de hacia dónde migra el dinero. Cuando va a la renta variable nos estamos encontrando con que los índices, por ejemplo en el S&P 500, va a tener un performance mucho mejor que los activos refugio. Mientras que cuando el miedo vuelve a los mercados, los activos refugio suelen tener un performance mucho mejor que el de los activos en riesgo. Precisamente por eso, la FRT nos ayuda a determinar en qué momento se encuentra cada uno de los activos y si debemos o podemos esperar que se produzcan movimientos al alza o a la baja. Dicho esto, pasamos a continuación a tratar, yo creo que el tema que más tiempo nos va a llevar dentro de este vídeo, pero que yo creo que merece la pena, dada la situación en la que se encuentra la economía americana. Estamos en un punto en el que ya no se sabe muy bien si vamos a una recesión y es una recesión ya inevitable, o si por el contrario los signos de mejoría que se están produciendo en determinados sectores de la economía pueden hacernos evitar una recesión en los próximos meses, en el 2023, como apuntan muchos analistas y muchos modelos. Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. Por un lado, si nos centramos en la curva de rendimientos, lo que vemos es que a cierre de la semana pasada teníamos un porcentaje de inversión de la curva en el mes de abril del 84%. Es muy importante señalar cómo en el último año, en este gráfico estamos viendo la última curva de rendimientos, la de hace 3 meses, que es la gris, y por último la de color más rojo, que es la de hace 12 meses, vemos cómo hemos pasado de tener una curva el año pasado con una pendiente perfectamente creciente, alcista, positiva, a tener ahora una curva de rendimientos con una inversión importante, con una pendiente negativa, hasta el punto de que en el 84% de las combinaciones de todos estos vencimientos que estáis viendo, nos encontramos con que efectivamente los rendimientos de plazos mayores son mayores que los de plazos o vencimientos inferiores. Esto no es positivo y además lo que tenemos que ver es en cuánto se ha incrementado en el último año estos vencimientos. Si nos fijamos en el más corto plazo, que es el que por tanto más se va a aproximar a los tipos de interés oficiales de la economía, lo que estamos viendo es que efectivamente pues se ha revalorizado en un 4,5 y vamos camino probablemente casi del 5%, dependiendo de lo que suceda la próxima semana en la decisión del Comité Federal del Mercado Abierto, que se producirá entre los días 2 y 3 de mayo, y donde el mercado está descontando con un 89% una nueva subida de 25 puntos básicos por parte de la Fed. Evidentemente, estas subidas tan relevantes en un tiempo tan corto como son 12 meses, poco más de 12 meses, tienen un impacto en la economía. Evidentemente, además, cuando lo que estamos viendo es que estas curvas están invertidas, y lo podemos ver más claramente a través de dos de los spreads más comunes, el 10 años y el 2 años, y el 10 años contra el 3 meses, lo que vemos es que efectivamente llevamos más de 9 meses, vamos camino de 10 meses en el tiempo que hace que esta línea azul, que es la correspondiente con el spread 10 años y 2 años, está invertida. Lo grave no es tanto la inversión, que también, porque refleja efectivamente que hay una perspectiva negativa por parte de los inversores respecto del futuro de la economía, en este caso americana,
sino que durante el proceso de normalización, que es lo que podría haber comenzado en el mes de febrero, cuando hizo el 10 años, 2 años su mínimo, el proceso de normalización, que es el que hace que este spread pase a terreno positivo, que es lo normal en una economía sana y con un crecimiento sano y sostenible en el tiempo, es cuando se produce la mayor volatilidad en los activos financieros y fundamentalmente en las bolsas. Y por lo tanto debemos prestar especial atención a si nos encontramos ya y se confirma que este es un proceso de normalización que ya ha comenzado, o si todavía queda un proceso mayor de inversión de la curva de tipos. Nosotros tendemos a pensar que la normalización ya ha comenzado, entre otras cosas porque el spread 30 años, 5 años, que es el más lento de todos y el que menos inversión suele presentar históricamente, ya pasó a terreno negativo durante una buena temporada, pero además ya es que ha vuelto a terreno positivo y se encuentra en terreno positivo y por lo tanto, digamos, normalizado desde hace ya varias semanas. Eso quiere decir que probablemente ese mismo camino es el que van a seguir tanto el 10 años 2 años como el 10 años 3 meses, siendo este último el que más tiempo le puede llevar hasta volver al proceso de normalización. La razón se encuentra en que precisamente el 3 meses, al estar más próximo en el tiempo, al tener un vencimiento más próximo en el tiempo, su evolución se ve más condicionada, está más pegada a la evolución de los tipos de interés oficiales, mientras que cuanto más nos alejamos en el tiempo, mayor es el vencimiento, por tanto, de este tipo de instrumentos, ya sean pagarés, ya sean bonos, van a intervenir otros factores más allá de las decisiones de los bancos centrales, como son en este caso las expectativas de los inversores. Por eso los spreads se suelen hacer combinando los rendimientos de bonos, por ejemplo el del 10 años, mucho más afectado por las expectativas de los inversores en este mercado, frente a otro tipo de pagarés, en este caso como el 2 años o el 3 meses, que tienen vencimientos más cortos y por lo tanto tienen un menor componente de expectativa futura por parte de los inversores. De esa manera podemos ver qué están pensando los inversores a futuro y como estamos viendo en un proceso de inversión, lo que están esperando es que se produzca una ralentización de la economía que por lo tanto haga necesaria una bajada por parte de los bancos centrales de los tipos de interés en el futuro. Muy bien, pues pasamos ahora a comentar el régimen de mercado. Lo estamos viendo todas estas semanas atrás y lo que estamos diciendo es, en el gráfico, lo que veis es simplemente el camino mes a mes que ha ido desarrollando, que ha ido teniendo la economía americana en términos de inflación y en términos de crecimiento económico. Bueno, ¿dónde estamos? Pues estamos que en el mes de abril esperamos que se produzca una cierta caída en un empeoramiento, un deterioro en el crecimiento, en las expectativas de crecimiento económico de la economía americana y también esperamos que se produzca una mayor ralentización, es decir, una caída en el ritmo de crecimiento de los precios, es decir, que la inflación baje porcentualmente respecto del mes anterior. Si esto se produce y esto es así, lo que veremos es que el camino en los próximos meses de estas pelotitas, en este caso naranja, que es la última, la que estamos esperando para el mes de abril, en los próximos meses debería tender a desarrollar un camino hacia abajo. En todo caso, todo eso lo tenemos que ir viendo y corroborando mes a mes con cada uno de los datos que vayan saliendo, tanto de la economía como de las expectativas y los modelos de crecimiento de las distintas instituciones y de nuestros propios modelos, como de la inflación. Por lo tanto, seguiríamos inmersos en un escenario de deflación, en un régimen de deflación, entendido como una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía y una desaceleración también del ritmo de crecimiento de los precios, es decir, de la inflación. En un escenario de deflación, lo que nos encontramos es pues, con unas bolsas que suelen tener un performance muy inferior al de otros cuadrantes, como puede ser el de Goldilocks, que sería este superior, o en el caso
de reflación, de régimen de reflación, que se corresponde con una aceleración del crecimiento acompañado de una aceleración de los precios. Muy bien, pues ¿qué estamos viendo que dicen los futuros de los fondos federales? Pues los futuros de los fondos federales están descontando una nueva subida de tipos de interés de 25 puntos básicos con una probabilidad del 89%. No solo eso, sino que, y es lo que parecería que esta sería la última subida de tipos de interés, según lo que están descontando estos inversores. Ahora bien, ¿qué estamos viendo? Pues que en las últimas semanas está creciendo, y no poco, una probabilidad de que incluso se pudiera llegar a producir una nueva subida adicional que pusiera los tipos de interés no en el 5,25, como previsiblemente sucederá la próxima semana, sino incluso en el 5,50%. Nosotros creemos que esto probablemente no va a suceder. ¿Por qué? Pues porque pensamos que aunque la inflación está lejos todavía de ser controlada y las expectativas de inflación, como vamos a ver a continuación, siguen siendo elevadas, no nos extrañaría que se produzca dos cambios en el futuro. Una revisión de los objetivos de inflación por parte de los bancos centrales, pasando del 2% a cotas superiores, que podría ser perfectamente un 3%, un 2,5%, un 3%, 3,5%. Por lo tanto, sería menos necesaria una intervención por parte de los bancos centrales para controlar esa inflación. Y dos, por el hecho de que, además de las subidas de tipos de interés, los bancos centrales siguen retirando liquidez del mercado. Y esa retirada de liquidez, que lo hacen a través de la reducción de la cartera permanente de activos que tienen en su balance, y dos, por la vía de los repos inversos que reducen la liquidez de los bancos comerciales, nos encontramos que esa segunda medida, la reducción de la liquidez, también contribuye a la contención de la inflación y por lo tanto a una caída previsiblemente en el futuro del ritmo de crecimiento de los precios en los próximos meses. Lo que el mercado además está descontando y estamos viendo es que en lugar de esperar, como sucedía en semanas anteriores, simplemente la semana pasada, que las bajadas de tipo comenzaran en el tercer trimestre, en septiembre de este año, se está retrasando a noviembre de este año. Es decir, parece que el mensaje de los bancos centrales, fundamentalmente de Jerome Powell y de sus consejeros, que hasta ahora entran en el periodo de blackout y no pueden hacer más intervenciones públicas hasta la próxima decisión de tipos de la semana que viene, del 3 de mayo, parece que sus mensajes que dicen que no vamos a bajar tipos de interés en el 2023 van progresivamente calando en estos inversores. Con todo y con eso, siguen descontando que vaya a haber en el futuro bajadas de tipos de interés, y no pequeñas precisamente, ya que para mediados del 2024 esperarían una caída del 1,25%, es decir, que se situaran los tipos de interés en el 4%, e incluso en septiembre del 2024 que pudieran estar en el 3,25%. Esto lo que viene a decir es que los inversores lo que están previendo es una ralentización tan importante por parte de la economía que se correspondería más con una recesión que con otra cosa, es decir, es un escenario de crisis, donde los bancos centrales tendrían que reaccionar bajando tipos de interés para reactivar una economía que estaría en un claro proceso no solo de desaceleración, sino de contracción. Desde un punto de vista de indicadores del crecimiento económico, lo que tenemos, por ejemplo, es que el Weekly Economic Index de la Fed de Nueva York estima la semana pasada, sin ir más lejos, que el crecimiento de la economía a finales de año será del 1,23% frente al 1,59% de la semana pasada. En el gráfico lo que estáis viendo es un claro deterioro en el último año. Olvidémonos ya del 2021 y del efecto base que evidentemente también puede tener sobre algunos indicadores que se utilizan y que componen el índice que construye la Reserva Federal de Nueva York, pero con todo y con eso lo que estamos viendo es una clara ralentización del crecimiento esperado por parte de la Fed.
Además, no solo eso, si nos fijamos en este caso en el GDP Now del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, lo que nos encontramos es que lo que esperan es que se produzca un incremento, una variación positiva en el próximo trimestre, es decir, primer trimestre del año, estamos hablando todavía del primer trimestre del año, del 2,5%. Fijaros que no estamos hablando de exactamente lo mismo, porque en este caso el Weekly Economic Index lo que prevé es el crecimiento a final del año, mientras que el GDP Now lo que está viendo es cuánto es el crecimiento intertrimestral, de un trimestre a otro, es decir, desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023. En este caso, la semana pasada, el día 20 de abril, The Conference Board publicaba su última nota de prensa donde nos decía que, fijaros, y esto es muy importante, 8 de los 10 componentes del Leading Economic Index, que es el indicador adelantado que trata de prever o de anticipar cambios en los ciclos económicos con una antelación de entre 6 y 9 meses, 8 de estos componentes tienen una variación negativa. No es la primera vez que ocurre, en semanas anteriores, en meses anteriores, mejor dicho, ya estaba ocurriendo. Tanto es así que solo hay 2 indicadores que están en positivo. Por un lado tenemos al propio SP500, que tiene una variación normalizada del 0,11, y los pedidos industriales, que también tiene una variación en términos relativos muy inferior a la del resto de partidas que componen este índice. Claro, lo que estamos viendo, y además esto es muy interesante, es muy habitual escuchar, bueno, la economía americana es fundamentalmente de servicios, como le ocurre, por ejemplo, a algunas economías en Europa. Y por lo tanto, mientras el PMI de servicios esté en una fase de expansión, es decir, esté por encima de 50, bueno, tampoco es tan grave. Y el PMI Composite, es decir, el que combina el sector servicios con el sector más de producción industrial, mientras esté por encima de 50, la economía está en claro proceso de expansión. Y es verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que si vamos a las fuentes bibliográficas que analizan cuáles son los indicadores adelantados de la economía, generalmente los indicadores que se tienen en cuenta a la hora de prever con antelación qué puede suceder en el ciclo económico no tiene que ver precisamente con el sector servicios, sino con el sector de manufacturas, con el sector industrial. Es el primero que refleja los cambios, tanto en la aceleración como en la desaceleración de la economía o de la actividad económica. Precisamente si os fijáis en los componentes del Leading Economic Index, veréis que no hay, en términos generales, componentes que tengan que ver con servicios. Y todos los componentes son fundamentalmente de tipo industrial. Bueno, si nos vemos además a cuál es la variación que ha experimentado el Leading Economic Index en los últimos 6 meses, que es lo que utilizan a la hora de determinar el riesgo de recesión, veremos que en el mes de marzo ha experimentado una nueva caída. Una caída que además hace que, primero, porque más del 50% de los componentes del Leading Economic Index, 8 en realidad en lugar de 5, tienen una variación negativa, y porque la variación negativa ha sido superior al menos 4%, es decir, ha caído más de un 4% en los últimos 6 meses, este es el criterio que se llama las 3Ds que utiliza The Conference Board a la hora de determinar precisamente estas regiones que vemos marcadas en rojo, que nos alertan de las fases de contracción de la economía propias o previas a una recesión económica. Por lo tanto, el Leading Economic Index nos está diciendo que hay una alta probabilidad de recesión en los próximos meses. Podéis leer en el propio artículo, lo podéis pausar o incluso si os bajáis el documento lo podéis leer tranquilamente.
Además, esto es muy interesante. La semana pasada, ECRI, que es el Economic Cycle Research Institute en Estados Unidos, hizo una nota, una columna súper interesante que nos gustaría compartir con todos. Y es que precisamente lo que viene a decir es que en los momentos previos a una recesión es muy habitual que la bolsa experimente rallies de 2 dígitos. De hecho, en este gráfico que estáis viendo aquí, esta es la situación actual, donde se han producido primero una subida de más del 10%, 10,5%, y ahora estaríamos en otra muy próxima. Pero si nos vamos a ciclos anteriores, como el del 2008-2009, donde entre marzo del 2008 y mayo del 2008 se produjo una subida de más del 12%, o en el 2001 con el estallido de la burbuja de las .com, o en los años 80 o en el año 73 y en el año 75, las recesiones han venido precedidas sin ningún tipo de problema. Lo que viene a decir es habitual que se produzcan rallies en la bolsa. ¿Cómo explica ECRI que se produzcan estas situaciones? Pues es por 2 motivos fundamentalmente. Primero, porque no todos los indicadores coincidentes, es decir, no los adelantados y no los retrasados, como puede ser en este caso los adelantados, los que estábamos hablando en términos, por ejemplo, del PMI, por ejemplo, de manufacturas, u otros retrasados, como podría ser el empleo, sino los coincidentes, los que están evolucionan más a la par con la economía. Es habitual que den lecturas mixtas y que en la agenda económica que semanalmente van publicándose todos estos datos, haya muchos que estén dando lecturas positivas y otros lecturas que empiezan a ya ser negativas. Por lo tanto, los inversores pueden estar interpretando habitualmente como positivos datos que si los pusiéramos históricamente en contexto, veríamos que no son tan positivos como podría parecer. Ya no solo eso, lo que viene a decir también ECRI, y esto es muy interesante, lo podéis leer aquí precisamente, es que es muy habitual que la narrativa tanto de los inversores como de los propios bancos centrales esté absolutamente equivocada en este tipo de situaciones, en este tipo de momentos de la economía en los que se produce un cambio de ciclo. Pone en la columna como ejemplo el caso del 2008, donde en ese periodo que estábamos diciendo, entre marzo y mayo del 2008, con esa subida del 12%, se produjo porque los inversores entendían que los estímulos de tipo fiscal y monetario que había puesto en marcha el gobierno y en este caso el Banco Central, la Fed, habían sido suficientes para evitar la recesión. Tenéis además que tener en cuenta que es el National Bureau of Economic Research, NBER, el instituto que determina oficialmente cuándo comienza y cuándo terminan las recesiones, y que hay un desfase, un decalaje muy importante de meses desde que anuncian que se ha iniciado una recesión respecto del mes en el que ellos entienden que comenzó esa recesión. En el caso del 2008, lo que vemos es que, claro, con esa narrativa, los inversores entendían que el problema no era tanto de recesión, porque se consideraba que ya estaba resuelto, sino de inflación, y que por lo tanto empezaron a descontar subidas de tipos de interés a mediados del 2008. Subidas de tipos de interés, cuando ocurrió precisamente todo lo contrario. Es más, tardaron más de 7 años hasta que realmente la Fed comenzó a volver a subir las tasas de interés. Estos errores de bulto son habituales. No digo que estemos ahora mismo ante un error de bulto como este, cuando los futuros de los fondos federales están descontando bajadas de tipos de interés, pero nos podemos encontrar con que este tipo de interpretaciones son habituales. Por tanto, fijémonos en los datos, fijémonos en la parte más cuantitativa y olvidémonos de las narrativas oficiales o generales, generalmente compartidas por parte del mercado. Dicho esto, pues el Weekly Leading Index del propio ECRI, aunque ha mejorado en la última lectura del 14 de abril, sigue estando cotizando por debajo de la línea del cero, es decir, sigue mostrando pues desde hace más de un año
precisamente contracción por parte de la economía. Fijaros que la tasa de variación del Weekly Leading Index en mayo del 2022 es cuando pasó a terreno negativo. Es decir, llevamos prácticamente un año de identificación por parte de estos modelos adelantados de ralentización severa de la economía americana. ¿Qué más tenemos? Pues que la Fed de Nueva York estima en el 57,77% el riesgo de recesión en los próximos 12 meses. Esto lo hace a partir del modelo que construye sobre la base de la curva invertida, la curva de rendimientos. Tiene un modelo bastante sencillo y que podemos analizar en vídeos próximos si tenéis interés, donde analiza y estima cuál es la probabilidad de recesión. La Fed de Cleveland hace exactamente lo mismo y en este caso estima la probabilidad de recesión en el 63,9% de aquí a febrero del 2024. Y además estima que la contracción de la economía podría ser del 2,2%. Actividad productiva, pues lo que estamos viendo es que, curiosamente, el último PMI de manufacturas, ese indicador adelantado que estamos diciendo, pues ha sorprendido la semana pasada con una subida que lo vuelve a situar por encima de 50, es decir, en una zona de expansión, en terreno de expansión de la actividad. Las encuestas también en la parte de servicios indican que ha mejorado y también desde el punto de vista del composite. Lo que estamos viendo además es que se ha producido una mejora en el empleo que se ha creado de forma más rápida desde el mes de julio del año pasado. Es decir, el mercado laboral, al menos en el sector de manufacturas, en Estados Unidos sigue mostrando una actividad muy buena, una salud muy buena, muy positiva. La sorpresa, también positiva para la economía americana, se produjo la semana pasada cuando el índice de Empire State de la Reserva Federal de Nueva York pues pasó de menos 24,6 en el mes de marzo a 10,8 en el mes de abril. Lo estáis viendo en esta subida tan relevante que se ha producido. Claro, no es la primera vez que se producen cambios tan relevantes, tan significativos de un mes para otro. Simplemente viendo el último año estáis viendo cómo se producen caídas muy severas que al mes siguiente prácticamente parecen compensarse. Es decir, es un indicador que tiene una volatilidad intrínseca muy importante. No obstante, no deja de ser una lectura positiva. Eso sí, es una lectura totalmente contraria a la que se produce en el índice de manufacturas de la Fed de Filadelfia, que precisamente pasó, en este caso, a definir un nuevo mínimo relativo, el menos 31,3, en el mes de abril. Por lo tanto, son lecturas contradictorias, contrarias, y que además, en este caso, por cierto, en el caso de la Fed de Filadelfia hay un subindicador, un componente del índice, que es precisamente el índice de CAPEX, es decir, de inversión productiva por parte de las compañías de Filadelfia, que pasa de menos 3,8 a menos 5,4. Es decir, lo que están identificando es que se ha producido una nueva contracción en la inversión productiva y esto suele tener consecuencias tanto en las expectativas de crecimiento como de confianza, como incluso del crecimiento potencial del PIB de las economías. Desde un punto de vista del consumo, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan este mes, en abril, ha vuelto a mejorar. Ha pasado de 62 a 63,5. Recordad que este es un indicador que no está normalizado, es decir, no quiere decir que porque esté por encima de 50 está en expansión y que si está por debajo de 50 está en contracción, sino que es una serie de números índice y que por lo tanto tenemos que analizarlo en términos de la variación intermensual o la variación interanual para poder analizar cuál es la evolución que está experimentando este índice de confianza.
Lo que vemos es que en el último mes, efectivamente, ha mejorado. Lo que sí se ve es que dentro de las propias expectativas de inflación para los próximos 12 meses han empeorado de manera muy significativa, pasando de 3,6 a 4,6%. Y las de muy largo plazo se mantienen constantes, más de largo plazo se considera 5 años, se mantienen constantes en los últimos 5 meses en el 2,9%. Claro, precisamente porque esas expectativas de inflación de largo plazo parecen ancladas en el 2,9%, tampoco parecería tan raro que nos encontráramos con que los bancos centrales, empezando por la Fed y siguiendo por el Banco Central Europeo, se vieran tentados a revisar sus objetivos de inflación en el largo plazo. Bueno, desde el punto de vista del índice de optimismo económico de Tecnométrica, lo que vemos es que también se ha producido una mejora en el último mes. Pasa, eso sí, a estar, o sigue estando, mejor dicho, por debajo de 50, y en este caso, que sí es un indicador normalizado, sigue estando, como ocurre desde hace más de 12 meses, en terreno de contracción, aunque se produce una mejora desde el mes de junio del 2022, como estáis viendo que es donde se produjeron los mínimos, seguimos estando en terreno contractivo. El índice Redbook nos indica que se ha producido caídas de nuevo en las ventas del 1,1% en términos interanuales, lo cual encaja bastante bien, por otro lado, con lo que nos encontramos con las ventas minoristas. Las ventas minoristas en el mes de abril han caído en términos intermensuales, es decir, desde marzo a abril, en un 1%, lo que deja la variación interanual en el 2,9%, que está muy por debajo del dato anterior de marzo, que se situaba en el 5,9%. Seguimos estando por encima del nivel del 0%, por lo tanto, las ventas siguen creciendo, las ventas minoristas, el consumo de personas como tú, como yo, sigue creciendo en Estados Unidos, por lo tanto sigue siendo positivo, aunque evidentemente, como ocurre en el indicador Redbook y como ocurre en las ventas minoristas, lo que vemos es que hay un claro deterioro a lo largo del tiempo de este ritmo de crecimiento. Lo que no sería tan raro, por tanto, es que pasáramos en algún momento a tener unas lecturas interanuales en términos negativas y por tanto que hubiera una contracción, una variación negativa respecto del 2022. En la inflación ya hemos dicho algo en cuanto a las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Lo que vemos es que el indicador de la inflación general, el IPC en su variación interanual, que es el que estamos viendo aquí, pues ha pasado del 6% al 5%. Por lo tanto, sigue en una clara tendencia negativa. Sin embargo, en la inflación subyacente, lo que se ha producido ha sido en el último mes un pequeño repunte. Un repunte que hace que pasemos del 5,5 al 5,6 y representa una subida intermensual del 0,4%. Esto no es precisamente positivo porque la subyacente, que es el índice de precios que elimina de la cesta los elementos más volátiles como son la energía y los alimentos, siguen mostrando pues, que le está costando encontrar la senda bajista, la contracción, el control de los precios en definitiva a la economía americana. Es verdad que hay un segundo índice que todavía quita más partidas, que es el que se denomina Core, es decir, la traducción sería el índice o la inflación subyacente, si queréis, que lo que hace es además eliminar, además de la energía y de los alimentos, el componente o la partida de vivienda, shelter, y de coches y camiones usados. Y lo que estamos viendo es que aquí sí se observa una caída mucho más general por parte de este índice que se sitúa en el 5,1%. En todo caso, estamos muy por encima del 2%, que es que sigue siendo, por lo menos a día de hoy, el objetivo por parte de la Reserva Federal. Lo que estáis viendo aquí es el crecimiento precisamente del 3,6 al 4,6 de las expectativas de la Universidad de Michigan. Muy importante, y esto hay que tenerlo en cuenta, es que el índice de precios a la producción, es decir, el PPI, sigue mostrando lecturas cada vez más negativas.
El PPI no suele ser, o sea, suele adelantar en cierta medida al IPC, es decir, al índice de precios al consumo, de la cesta de cualquier persona normal y corriente, no de las empresas productivas, pero lo suele adelantar con máximo de un mes, mes y medio, no más. Dicho de otra forma, las empresas son muy rápidas a la hora de trasladar el incremento en los costes de materias primas necesarias para desarrollar y producir los productos que ponen en el mercado, y no tardan más de mes, mes y medio en que esas subidas se trasladen al IPC. Por lo tanto, es interesante tener en cuenta que el IPP, el PPI, ha seguido cayendo y que por lo tanto las previsiones de la inflación para el próximo mes probablemente es de nueva caída. Pero cuidado, porque si os dais cuenta, la Fed de Cleveland, en el modelo de nowcasting que tiene de inflación, prevé que precisamente haya una subida en el IPC general del 5 al 5,17%. Es decir, la persistencia de la inflación puede continuar en los próximos meses, con independencia de que, con carácter general, la tendencia va a seguir siendo previsiblemente negativa. Esos repuntes que se pueden producir el mes que viene de 17 décimas en el IPC general no tiene por qué ser un problema o un cambio en la tendencia, en la dirección de la evolución de los precios, sino probablemente es un simple alto en el camino para continuar la tendencia. Las medidas contractivas con tipos de interés altos en zonas restrictivas en el 5%, como la propia retirada de la inflación, de liquidez, como estábamos diciendo, por parte de los bancos centrales, sigue haciendo su trabajo y por lo tanto debemos esperar que se produzca una contracción en los precios, pero también una ralentización de la economía. No olvidemos esta segunda pata, porque como estamos viendo, muchos modelos prevén que haya una recesión en los próximos meses. Desde el punto de vista de la liquidez y del crédito, muy relacionado con esto último que estábamos diciendo de las retiradas de liquidez por parte de los bancos centrales, lo que vemos es que la M0, es decir, el dinero en circulación, dicho de otra forma, la masa monetaria que controla, que en este caso sí controla el Banco Central, que es el dinero que pone en circulación en la economía, se ha contraído, pero que se ha contraído no desde la fecha en la que oficialmente empieza la Reserva Federal a poner en marcha el programa de quantitative tightening en abril del 2022, sino que ya a finales del 2021 es cuando comenzó realmente a eliminar por parte de dinero, por parte del Banco Central, dinero en circulación de la economía. Lo que pasa es que eso además tiene impacto en otras medidas de la base monetaria o de la masa monetaria, como es la M2, que incluye, además del dinero en circulación, los depósitos con un plazo, con un vencimiento inferior a 12 meses y los propios fondos monetarios. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que solo en el mes de febrero se han retirado 200.000 millones de dólares. Y eso que estamos viendo aquí, pues también tiene implicaciones para el dinero disponible por parte de los bancos para seguir, por un lado, creando dinero, a través de ¿qué? De la concesión de nuevos créditos, de nuevos préstamos, tanto a empresas como a particulares. En todo caso, el crédito sigue fluyendo, como vamos a ver. Desde el punto de vista de la propia liquidez, otra medida que podemos poner encima de la mesa y que a nosotros nos gusta especialmente es la evolución del propio balance de la Reserva Federal. Pero el balance no en términos solo de los activos brutos, es decir, del total del activo del balance, que es la línea naranja que estáis viendo y que es donde suele poner el foco la mayor parte de los analistas, y que se ha producido de nuevo una nueva caída en 22.000 millones de dólares en la última semana, sino que a nosotros nos gusta verlo teniendo también en cuenta el efecto de los repos inversos, es decir, de las retiradas de la liquidez de los bancos por parte del Banco Central, porque los bancos deciden colocar sus excedentes en el Banco Central, que se los remunera. Y en este caso, si tenemos en cuenta no solo la reducción de los 22.000 millones de dólares vía reducción del activo del balance, sino tenemos también en cuenta el efecto de los repos inversos, lo que vemos es que la contracción, es decir, la reducción de la liquidez en la última semana ha sido de 55.000 millones de dólares, lo que estáis viendo precisamente aquí.
Es decir, desde que en el mes de abril del 2021 y no en abril del 2022 comenzara la Fed a poner en marcha el programa de repos inversos, lo que nos deja unos activos netos ahora mismo en este nivel que estáis viendo aquí, en esta línea azul, esta diferencia desde el máximo de abril del 2021 hasta la semana pasada, el viernes día 21 de abril, podemos decir que se ha reducido en un 18,6% el activo neto en balance de la Reserva Federal, que es un porcentaje muy superior al que se deriva precisamente del análisis tomando única y exclusivamente los activos en términos brutos. Y para nosotros eso es un error. Ahora bien, desde el punto de vista de si estamos en un proceso de deterioro de las condiciones de crédito, pues lo que vemos es que sí se está produciendo un deterioro en las condiciones de acceso al crédito por parte de las empresas y de los particulares, por lo tanto eso no es positivo al futuro, pero de momento no podemos estar hablando de estrés financiero. El índice de estrés financiero de la Reserva Federal de San Luis lo que nos está diciendo es que de momento está por debajo de cero, es decir, cero marca el nivel de la media histórica que determina el límite entre una política contractiva, una política de facilidad, en este caso para el nivel de acceso al crédito y de estrés financiero, es decir, al nivel de estrés alto, por lo tanto riesgo alto, sector financiero y bajo. Lo que nos encontramos es que se ha producido un repunte precisamente en el mes de marzo con la quiebra de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, pero una vez que se ha contenido ese riesgo, pues como podéis ver, se ha producido de nuevo una caída de este índice de estrés financiero por debajo del nivel de cero. Si tomamos como referencia el índice nacional de las condiciones financieras de la Fed de Chicago, ocurre otra vez lo mismo. Seguimos estando por debajo del nivel cero. Por lo tanto, estas condiciones siguen siendo favorables o históricamente comparados con la media es más fácil acceder a crédito de lo que ha ocurrido en otras ocasiones en el tiempo. Ahora bien, lo que sí vemos es, en primer lugar, que se ha producido desde julio del 2021 un deterioro constante, un empeoramiento en las condiciones de acceso al crédito. Y esto además, que lo estáis viendo en este indicador, se corrobora posteriormente con los tres subíndices que estamos viendo a continuación. Está por un lado el subíndice de apalancamiento, de leverage, por otro lado el de riesgo, risk, y por otro lado el de crédito. Bueno, pues en dos de ellos, el de leverage y el de crédito, sí estamos viendo que ya está por encima del nivel del cero y por lo tanto las condiciones no son tan favorables como ocurría anteriormente. El único que muestra una lectura positiva sigue siendo precisamente el del riesgo. ¿Por qué? Lo que estamos viendo es que precisamente desde el punto de vista del riesgo que tiene en cuenta el riesgo de fondeo, es decir, el riesgo de acceso a la financiación y por lo tanto también de la volatilidad, sigue estando por debajo. No extraña cuando nos encontramos con un VIX que está haciendo mínimos de los últimos 12 meses, es decir, no contribuye precisamente a que este índice esté subiendo. Y aún así, estáis viendo que efectivamente en conjunto, como ocurría con el índice general de condiciones financieras de la Fed de Chicago, se sigue observando un deterioro manifiesto. Bueno, pues con todo esto yo creo que podemos dar por finalizada la visión macro que queríamos compartir con todos vosotros y pasar ahora sí a la revisión de los niveles institucionales y de las zonas de giro para los 14 activos que revisamos semanalmente. Empezamos, como siempre, con el Dow Jones. Y en el Dow Jones lo que vemos es que en la medida en que cotiza por encima del nivel de los market makers, que es esta línea que estáis viendo más gordita, pues sigue teniendo una predisposición alcista. Lo estáis viendo precisamente en este texto que viene aquí arriba.
Desde que rompe al alza el nivel de los market makers se ha revalorizado un 4%. Lo que vemos es que además la zona de giro bajista que identificábamos el 13 de abril, es decir, vamos ya camino de 2 semanas, en 34.028 puntos, sigue actuando de techo. En 3 ocasiones ha intentado romperlo sin éxito y por lo tanto, mientras cotice por debajo de esta cota, debemos esperar que se produzcan correcciones. Estas correcciones podrían llevarle hasta el nivel institucional superior en 33.248 puntos, si bien identificamos entre 33.476 y 33.542 una potencial formación de zonas de giro alcistas que podrían frenar la caída, como ha ocurrido, por ejemplo, aquí, esta zona de giro alcista en 31.810. Vamos a graficar para que se vea mejor también cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo estas zonas de giro. Muy bien, pues lo que estáis viendo precisamente es que nos podríamos encontrar con una caída que podría llegar hasta este nivel. Perder los 33.248 puntos sería muy negativo y abriría la posibilidad a que se produjera ya el final de este proceso de desarrollo alcista que comienza con la ruptura al alza del nivel de los market makers. Y esta ruptura a la baja del nivel institucional superior podría suponer caídas hasta este nivel que esta semana se encuentra en 32.506 puntos. Si pasamos al S&P 500, tenemos también una predisposición alcista, rompe al alza el 24 de marzo el nivel de los market makers en 3.915, lleva un 5,2% de revalorización. Nos encontramos en una situación muy parecida. La zona de giro bajista en 4.136,8 es la que ha actuado de techo en varias ocasiones, lo ha intentado romper y, como veis, ha estado al final basculando en torno a este nivel y por el momento se encuentra por debajo. Al encontrarse por debajo, lo más probable es que se produzcan caídas que podrían llevarle hasta el nivel institucional superior en 4.083. Esta semana ha subido desde 4.070 de la semana anterior y que coincide además con la zona entre 4.080 y 4.089, donde podría formarse una nueva zona de giro alcista. Es muy importante además señalar que la directriz alcista que une los máximos desde el mes de marzo, es decir, la última subida experimentada por parte del S&P 500, que estáis viendo aquí, estaría perforándolo ahora mismo. Además, no solo eso, sino que estaría apoyándose en realidad en los mínimos que forman precisamente el último mínimo creciente en esta serie que estamos viendo, hasta este último máximo. Bueno, por lo tanto, debemos extremar las precauciones porque la pérdida de los niveles en los que ahora mismo se están encontrando supondría un alto riesgo de caída hasta los niveles que estábamos diciendo. Si por el contrario rebotara y superase el nivel de la zona de giro bajista en 4.138, ahí sí se abriría un nuevo escenario de subidas que podría llevarle hasta 4.189, 4.197, donde esperaríamos que se formara una zona de giro bajista que pudiera frenar potencialmente el desarrollo alcista en el S&P 500. Habrá que estar muy pendientes, obviamente, de la decisión de tipos de la próxima semana, del próximo miércoles, porque afectará en gran medida a las expectativas de los inversores. En el caso del Nasdaq, pues también predisposición alcista, rompe al alza en 11.958 el 14 de abril el nivel de los market makers y lleva una subida del 8%, y fijaros que ha llegado a estar por encima del 10%. La zona de giro bajista en 13.214,5 ha actuado de techo, no ha llegado a superarlo como ha ocurrido en el caso del S&P 500 y del Dow Jones este nivel en ocasiones anteriores, aunque no lo han conseguido batir con éxito, y por lo tanto lo que decíamos es, mientras cotice por debajo debemos esperar que se produzcan correcciones hasta el nivel institucional superior. Bueno, ha ocurrido en varias ocasiones y sea la semana pasada, el viernes pasado, volvió a apoyarse en este nivel que está actuando como soporte. Perder este nivel sería negativo, muy negativo. Potencialmente le podría llevar hasta el nivel institucional inferior y el nivel de los market makers que se encuentran en 12.000
12.351 y 12.328. Eso sí, entre 12.788 y 12.814 vemos que se podría formar una primera zona de giro alcista que frenara las caídas. En caso de superar la zona de giro alcista en 13.214, veis que la siguiente potencial formación de zonas de giro bajistas estaría entre 13.263 y 13.289, es decir, no parece que tuviera demasiado desarrollo alcista el índice tecnológico, al menos ahora mismo. En el caso del Russell, tiene predisposición bajista. Junto con el gas natural y con el VIX son los únicos 3 de los 14 activos que revisamos semanalmente que tiene predisposición bajista. La semana pasada, si revisáis el vídeo de actualización de estos niveles, lo que decíamos es que si rompía al alza el nivel de los market makers, esperábamos que se dirigiera hacia el nivel institucional superior, que esa semana, la semana pasada, estaba en 1.830 puntos, pero que podía formarse una zona de giro bajista en torno precisamente al nivel en el que se ha formado, en 1812, y que podía frenar el desarrollo alcista y que no llegara hasta el objetivo que le estábamos marcando. Precisamente es lo que sucedió, hasta el punto de que ha perforado de nuevo a la baja el nivel de los market makers, por lo tanto tiene predisposición bajista y el objetivo es el nivel institucional inferior en 1778. Estamos muy próximos a este nivel. En caso de perder este nivel, ¿qué esperaríamos? Caídas que podrían agravarse llegando incluso a la zona de giro alcista en 1729, pero que en todo caso podría formarse previamente un freno en las caídas entre 1757 y 1761, donde esperaríamos que se pudiera formar una nueva zona de giro alcista. Si rompiera, por el contrario, al alza el nivel de los market makers, se abriría un escenario de propensión alcista en el Russell 2000 que podría llevarle potencialmente al nivel institucional superior en 1828 y que, como veis, está muy próximo a la zona en la que se identifica una posible formación de zonas de giro bajistas entre 1821 y 1825. Si pasamos al Nikkei, vemos que también tiene predisposición alcista. Se ha revalorizado desde la última ruptura del nivel de los market makers en un 4,2% hasta los 28.613 puntos que cotiza actualmente. La zona de giro bajista que identificábamos el 18 de abril sigue activada. Está en 28.683 puntos y mientras cotice por debajo de este nivel debemos esperar correcciones que podrían hacerle llegar incluso al objetivo del nivel institucional superior en 28.189. La subida de esta semana de los tres niveles, tanto del inferior como del nivel de los market makers como del nivel institucional superior, es muy relevante. No debemos olvidar que la pérdida del nivel institucional superior supondría el final del desarrollo alcista en el Nikkei y abriría la posibilidad a caídas que podrían llevarle al nivel de los market makers. No vemos que antes de este nivel del institucional superior haya posibilidad en este momento de formar zonas de giro alcistas. De hecho, se encuentran las potenciales por debajo de este nivel. Ahora bien, en caso de superar la zona de giro alcista en 28.683, podría experimentar un nuevo desarrollo alcista hasta los 28.954, 29.012, donde veríamos que se podría formar una nueva zona de giro bajista. Supondría superar las últimas zonas de giro alcistas confirmadas anteriormente. Por lo tanto, sería interesante. Ahora bien, esto es un escenario todavía potencial que tendremos que ver si se desarrolla o no. En el caso del VIX, el índice de volatilidad tiene predisposición bajista desde la pérdida del 28 de marzo del nivel de los market makers en 22,69 en ese momento y desde entonces ha caído un 11% hasta las cotas actuales. Lo que estamos viendo es que la semana pasada alcanzó el nivel institucional inferior
Vemos que esta semana ha vuelto a caer el nivel institucional inferior, igual que el nivel de los market makers y el institucional superior, y por lo tanto tiene potencial de caída hasta 17,96. Ahora bien, en caso de que llegue a superar el nivel institucional superior y sobre todo el nivel de los market makers en 21,97, se daría por finalizada el desarrollo bajista, empezaría una propensión alcista, lo cual pues abriría la posibilidad a correcciones probablemente de tipo más severo en los índices de renta variable. Lo que estamos viendo es que entre 20,94 y 20,95, 20,91 y 20,95, se podría formar una nueva zona de giro bajista que frenara al VIX. En el caso de las materias primas, si empezamos con el oro, pues tiene predisposición alcista desde el 28 de noviembre. Se ha revalorizado un 13,8%, la última zona de giro bajista en 2044,65 está activada. Decíamos desde entonces que mientras cotice por debajo de este nivel debemos esperar correcciones, y lo que estamos viendo es que podría formarse una zona de giro bajista que frenara las caídas entre 1957 y 1962. De no ser ese el caso, podría incluso llegar a caer hasta el nivel institucional superior en 1895. Mientras no pierda 1895, la predisposición de fondo sigue siendo alcista. Al perder el nivel institucional superior es cuando ya podría dar por finalizada el desarrollo alcista que comenzó, si os dais cuenta, pues hace un montón de meses. Si por el contrario llegara a superar la zona de giro bajista en 2044, podría desarrollar un tramo al alza. El problema es que la potencial formación de zonas de giro alcista de orden principal se encuentran entre 2037 y 2041, por lo tanto creemos que sería complicado, al menos en el corto plazo, que superara los últimos máximos que ha desarrollado el oro. Si pasamos ahora al gas natural, vemos que tiene predisposición bajista, que desde que volvió a activar la zona de giro alcista en 2,25 ha desarrollado un tramo al alza interesante, que la semana pasada identificábamos una zona de giro bajista en 2,48, que ha hecho que al cotizar por debajo de este nivel desarrolle una corrección. Una corrección que potencialmente podría llevarle a la zona de giro alcista en 2,25. No vemos incluso que en caso de perderlo pudiera frenarse hasta 2,17, 2,19. Y por el contrario, en caso de superar la zona de giro bajista en 2,48, podría experimentar un nuevo tramo al alza que le llevara como objetivo al nivel institucional inferior en 3. Solo la ruptura al alza de 3 es lo que supondría el final, probablemente, del desarrollo bajista que comenzó con la pérdida del nivel de los market makers el 27 de diciembre. Si pasamos ahora al Brent, el Brent tiene predisposición alcista desde el año 2020. Desde entonces no ha perdido su propensión alcista en ningún momento. Lo que sí estamos viendo es decir, no ha llegado a cotizar por debajo del nivel de los market makers. Lo que sí estamos viendo es que la última zona de giro bajista en 87 produjo un deterioro en la cotización del Brent que hizo que perdiera el nivel institucional superior y que por lo tanto diéramos por finalizado el último tramo alcista que había desarrollado o desplegado el petróleo. Estas correcciones, por tanto, podían continuar, se han agravado hasta el punto de que se ha definido una nueva zona de giro alcista en 80,50, que es donde por el momento se está girando al alza. Si se gira al alza, podría de nuevo alcanzar y superar el nivel institucional superior en 83,81. Si por el contrario rompe a la baja el nivel 80,50, lo que esperaríamos es que se produjera
una continuación en las caídas que potencialmente podrían llevarle al nivel institucional inferior en 74,57, pero que entre medias podría de nuevo frenarse, como ha ocurrido aquí precisamente, en los niveles 79,49,50 y 79,66. Por lo tanto, de perder este nivel, no esperaríamos que tuviera una corrección en el muy corto plazo demasiado profunda, sino que se encontrará más o menos donde está cotizando ahora mismo y que vemos más probable que incluso a partir de ahora pudiera desplegar un tramo al alza que le llevara a estos niveles, como veníamos diciendo. En el caso del euro contra el dólar, tiene predisposición alcista desde el 17 de marzo. Rompió al alza el nivel de los market makers en 1,62, se ha revalorizado un 3,5% y la zona de giro bajista en 1,10704 es la que ha actuado de techo. En el momento en el que cotiza por debajo de este nivel debemos esperar correcciones. Estas correcciones podrían llevarle hasta el nivel institucional superior en 1,08. Pero vemos que podría formarse una zona de giro alcista entre 1,085 y 1,087. Pasamos ya, porque en el caso de Ethereum y de Bitcoin no tenemos datos últimos actualizados, por lo tanto vamos a tener que pasar a la renta fija. En el caso de la renta fija, en el T-Note a 10 años vemos que sigue teniendo predisposición alcista, aunque ha puesto a prueba la semana pasada precisamente el nivel de los market makers. Esta predisposición alcista es desde el 20 de marzo, es decir, desde el propio viernes, cuando cotiza en 114,32 y lo rompe al alza. Desde entonces esperamos que se produzca un tramo al alza. Este tramo al alza podría llevarle hasta la última zona de giro bajista de orden principal. Lo que ocurre es que vemos que entre 115,2 y 115,43 podría formarse una nueva zona de giro bajista. Y esto sería grave porque en la medida en que cotice esta zona de giro bajista en niveles inferiores a la última confirmada, que sería esta, en 116,71, podría comenzar a desplegar un proceso de caída que le llevara a perder el nivel de los market makers, incluso a llegar por debajo del nivel institucional inferior en 113,28. Si eso llegara a ocurrir, podría estar empezando a desarrollar una concatenación de máximos y mínimos decrecientes, lo que supondría un incremento en los rendimientos asociados a este pagaré. Por último, si nos centramos en el T-Note a 2 años, vemos que la situación es bastante parecida. Es decir, la semana pasada volvió a poner a prueba el nivel de los market makers, aún así cerró al alza tras identificarse una nueva zona de giro alcista en 102,80 que frenó la caída muy próxima, como veis, al nivel de los market makers. La ruptura al alza del nivel de los market makers y del nivel institucional inferior, que pasa muy cerca del nivel de los market makers, hace que desarrolle un tramo al alza que potencialmente le podría llevar hasta el nivel institucional superior en 103,59, pero que podría encontrar un freno entre 103,14 y 103,35. En definitiva, lo que estamos viendo con esto es que la situación de cada uno de los activos es muy diferente, pero en todo caso la propensión alcista sigue estando en el fondo de muchos de estos activos, lo cual no encaja del todo con esas perspectivas más negativas desde un punto de vista macroeconómico, como hemos visto en la revisión de los indicadores que estábamos viendo. Sí encaja con la mejora de ciertos indicadores en la actividad productiva en los últimos meses. En definitiva, parece que los inversores se están centrando en algunos, no en todos, de los indicadores macroeconómicos que están saliendo, que se están publicando semana a semana. Veremos al final qué es lo que sucede y esto lo iremos siguiendo en estos vídeos y que espero que estéis disfrutando. Y por nuestra parte, nada más, simplemente desearos una muy buena semana y buenas inversiones.